Hoy en Tenemos que Hablar tenemos de invitado a Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar. Hablamos de todo un poco, sobre su vida profesional y personal y si va o no va. Quédate con nosotros en Tenemos que Hablar, con Carlos Romero. Buenas tardes, amigas y amigos. Les saludo con gusto, soy Carlos Romero. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este podcast, a este video podcast que se llama Tenemos que Hablar. Esta tarde tengo el gusto de recibir al secretario de Bienestar de Sonora, Fernando Rojo de la Vega, a quien le agradezco que haya aceptado la invitación y le doy la bienvenida. Buenas tardes, Fernando. Hola, muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes tengan todas y todos los que escuchan Tenemos que Hablar, los que escuchan y ven el podcast de Tenemos que Hablar. Y es un gusto estar aquí por primera vez. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Fernando, tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? Hay muchos temas de los cuales tenemos que hablar para que la gente sepa, ¿no? Claro. Cómo te has desempeñado en la política, en la administración pública, etcétera. Pero si te parece, les doy yo un breve contexto de quién es Fernando Rojo de la Vega y luego ya empezamos a platicar. Es licenciado en Administración de Empresas por el Colegio Nacional de Integración Profesional, maestro en Administración y Políticas Públicas por el ICSIE Universidad y actualmente cursa el doctorado en Alta Dirección en Seguridad Pública. Suena mucho eso, Fernando. Platícame. Pues realmente esa es la formación académica, pero realmente creo que lo más importante que se va a la práctica no suele ser las cuestiones académicas. Claro que la teoría es sumamente importante, pero realmente te das cuenta de qué sirve, qué no, qué se debe actualizar, que está completamente desactualizado, hasta que lo reflejas en la práctica. Y el verdadero aprendizaje se obtiene ahí. Sí. Y sin duda, creo que la academia es de muchísima utilidad, sobre todo la alta academia, pero sí creo que en muchas cuestiones ya el mundo es completamente metaacadémico. No se puede absorber por lo menos no en el sistema actual. Sí, después de todos los encargos que has tenido en tu vida profesional, dentro de la administración pública, dentro de la política, ahorita estás en un punto de tu carrera profesional, digámoslo así, en el que pues es sustancial el trabajo que haces, sí, que es la Secretaría del Bienestar de Sonora. Platícanos, ¿cómo es el día a día en la Secretaría del Bienestar? ¿Cómo es el día a día en la Secretaría del Bienestar? Pues sin duda es muy, muy dinámico. Primero que nada porque se está en todos lados, ¿no? Es una secretaría que requiere no únicamente en términos morales, sino operativos, estar a ras de suelo, estar en contacto con las causas más sensibles. Y estar en contacto me refiero en el territorio porque no es lo mismo recibir una solicitud en papel que verificarla con tus propios ojos, que sentir y compartir esa necesidad de manera empática. Por más que uno crea que puede razonabilizar o emocionalizar la empatía sin un contacto pues cara a cara con cualquier necesidad, incluso siendo empático no estaría bien medida. Podrías incluso con un buen corazón no estar midiendo las prioridades adecuadamente si no estás en el territorio, y eso es algo que pues compartimos mis compañeros y compañeras en la secretaría y yo al estar en territorio, porque un día estamos en San Luis Río Colorado, al día siguiente estamos en Agua Prieta, luego estamos en Nogales, luego volvemos a Hermosillo, luego tenemos que volver a ir a San Luis, luego volver a Hermosillo, amanecemos en Obregón, nos vamos a Navojoa, tenemos que visitar Álamos, visitar Quiriego, Guatabampo. Realmente es una dependencia, una secretaría que se vuelve muy dinámica. Ya mencioné que se vuelve dinámica en cuestiones territoriales, en tu ubicación física, pero también es dinámica porque se manejan distintos programas, se manejan distintas necesidades, se atienden distintas necesidades, porque muchas cosas las marca una agenda de planeación.
pero muchas otras cosas no son marcadas por una agenda de planeación, y aunque se debe tener una reserva mental, temporal y económica para hacerle frente a ciertas cosas, no puedes saber cuándo vas a tener que hacerles frente, como están los desastres naturales. El año pasado, de un día para otro, tuvimos que mover una planeación considerable en todos los sentidos para ir a visitar pues desde Guaymas hasta el sur por las cuestiones de las lluvias, que lo mencionamos. Las lluvias era algo que estábamos esperando todos como estado. Sí. Pero al ser un desierto, cuando llueve pues bíblicamente, ¿no? Cae un diluvio. Y eso genera también a las personas que viven una vulnerabilidad un coste muy importante en distintas cuestiones, y la Secretaría de Bienestar tiene que responder junto con otras dependencias, como bien lo hicimos en equipo con el DIF a cargo de mi compañera y amiga Lisette Vázquez. Pero se vuelve muy dinámico porque no solo son los desastres naturales, a veces salen necesidades que podrán estarse cocinando, pero no afloran hasta cierto punto, y llega un punto en que por X o Y razón llegan y se vuelven una necesidad prioritaria que se le exige al gobierno, y a quien le corresponde en muchos de esos casos es la Secretaría de Bienestar. Claro, ahí recae todo, ¿no? Así es. Ahorita, uno de los grandes temas que tiene la Secretaría del Bienestar en todos los estados, pero en Sonora tiene mucha relevancia y mucha significancia, pues el tema de la vivienda, ¿no? Así es. ¿Cómo está ese tema, ese programa? Platícame. Pues fíjate que ahorita, volviendo al tema del dinamismo, además de los diversos programas sociales que ha impulsado el gobernador Alfonso Durazo para atender de manera muy adecuada desde mi perspectiva la alta vulnerabilidad o pobreza extrema, el programa de la vivienda es una de las cuestiones más complicadas que nos hemos enfrentado como equipo, y yo creo que también de articular como gobierno, porque es un programa que es el programa emblema de nuestra presidenta, que atiende muchas aristas, no únicamente el rezago de vivienda de interés social, el rezago a esta oferta de vivienda de interés social, sino que pues impulsa muchísimo la economía, la activa al promover de manera tan acelerada el sector de la construcción que permea y tiene impacto en muchas otras cuestiones, pero se tiene que coordinar gobierno federal de manera horizontal, porque son múltiples entidades las que tienen que ver en el tema. Gobierno estatal de manera horizontal y gobiernos municipales de manera horizontal. Lo que hace que es un programa completamente transversal, donde tenemos que estar todos en coordinación de manera vertical, desde lo federal hasta lo municipal, pero al mismo tiempo horizontalmente. Y pues estar pues empujando y activando la burocracia de tal manera que se pueda responder con las metas adecuadamente. No solo las metas trazadas por la presidenta, las metas impulsadas por el gobernador, sino por el simple hecho de que es una necesidad de la gente, y como servidores públicos de Sonora tenemos la obligación de dar el 100% de nuestro esfuerzo para garantizar que todos esos beneficios sean aterrizados, y más en Sonora. Oye, 22,000 casas en Hermosillo, ¿no? 20,000 hasta el momento, 20,000. como mínimo, en Hermosillo. Sí. Y 65,000 en el estado. Recordando que se inició a nivel estado con una meta de 33,800 viviendas. Sí, creció bastante la meta, ¿no? Y creció gracias a que el gobernador, como lo ha mencionado, porque no es de dientes para afuera, sí, sino con hechos, y esos hechos se vuelven un respaldo de la presidenta. Es decir, que si Sonora está avanzando de esta manera, si le están dando ese impulso, le responde de esa forma, ¿por qué no darle una meta más grande? Que significa asignarle más recurso para la vivienda. Y como bien lo dice el gobernador, me dice, y ponte las pilas porque quiero que sean más de 65,000. Cada vez que un estado, por
falta de capacidad o por mala disposición o por lo que tú gustes y mandes, no pueda cumplir su meta, pues véngase para acá. En Sonora todavía necesitamos más y no vamos a dejar ir ni una. Y todo lo que venga es bienvenido. Sí, aquellos estados que por falta de terreno o ve tú a saber no puedan completarse las viviendas, pues Sonora les recibe bien, ¿no? La recibe bien y en todos los sentidos. Vuelvo a decir, el impacto económico que tiene es grandioso. El impacto en el aumento de trabajos formales también es algo que impacta de maneras múltiples en beneficios directos para los sonorenses, directos e indirectos. ¿Para quién son esas 20,000 casas en Hermosillo, Fernando? El programa de viviendas para el bienestar de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene 2 alas. El ala de Infonavit y el ala de Conavi. En el caso de Infonavit es simple, es para la derechohabiencia. Y es una derechohabiencia que está entre 1 y 2 salarios mínimos. Y que tenga por lo menos 6 meses cotizando. Que lo hace muy razonable. Básicamente, si ganas 17,000 pesos y ya tienes 6 meses cotizando en el Infonavit, que es un periodo corto, especialmente a comparación de la cantidad de años que había que juntar puntos en el Infonavit. Para 15 años, tenías que juntar si acaso tenías la suerte de encontrar una vivienda que estuviera dentro del rango que te alcanzaba después de 15 años de juntar puntos. Sí. Y ahora con 6 meses ya puedes aspirar a una vivienda que se menciona como adecuada, y yo digo más que adecuada. No sé si tuviste la oportunidad de ver las viviendas que, si bien estas que menciono son de Conavi y está hablando del Infonavit, pero son similares. No sé si tuviste la oportunidad de ver las viviendas que se entregaron en Obregón. Sí. Estamos hablando de estancia, comedor, cocina, cuarto de lavado, 3 habitaciones y baño completo. 65 metros cuadrados por 550,000 pesos a 20 años con 0% de intereses. No tiene precedentes. No tiene precedentes en gobierno y no tiene precedentes en el mercado de vivienda. Sí. Como bien lo mencionó el gobernador en la última conferencia de prensa, es posible y probable que este impulso a la vivienda sea mayor que sumando todas las administraciones anteriores. 65,000 viviendas en Sonora en 6 años de interés social. Y no estamos hablando de viviendas de 38 metros cuadrados, como se entregaron 38 metros cuadrados y algunas sin servicios básicos. Aquí estamos hablando con 65 metros cuadrados con las características que te mencioné, a un precio accesible, con créditos accesibles y cerca de centros de trabajo, cerca de centros de estudio, con áreas verdes, con áreas de equipamiento. Y el gobernador Alfonso Durazo también garantiza que haya transporte público para estas viviendas. Es decir, realmente se atiende de una manera adecuada y responsable a la falta de vivienda de interés social. ¿Dónde se están construyendo estas viviendas? Se están construyendo en todo el estado. Actualmente en 15 municipios, corrijo, a partir de ayer 16 municipios, porque se acaba de sumar Rosario Tezopaco, que ayer tuve el gusto de recibir al alcalde y pues podernos coordinar para que sea un hecho el avance en Rosario Tezopaco también, a través de Conavi. Y estamos hablando en Puerto Peñasco, en Nogales, en Agua Prieta, en Caborca, en Hermosillo, en Cajeme, en Navojoa. Uno de los proyectos más grandes está en Navojoa. De hecho, no tengo el dato preciso, pero tal vez sea uno de los proyectos más grandes de Conavi en todo el país. En Álamos, en Rosario Tezopaco, y me estará faltando algunos, pero hasta ahorita llevamos 16 municipios. La tercera parte, o casi la tercera parte de esas 60 y tantas mil viviendas en Hermosillo específicamente.
Pues sí. Por ser y la si te capital, fi- y te- por y ser el si te tema. fijas, responde a una tercera parte de la población del estado. Sí, Sí, es sí, sí. ¿En qué zonas se están construyendo esas viviendas? En Hermosillo estamos hablando específicamente. Sí, Los primeros desarrollos están en el sur del municipio. Ya hay uno firmado para el norte, ok. norponiente, otro más hacia el poniente. em, y, y estamos buscando aumentar la oferta en el norte. Naturalmente, primero nos enfocamos en el sur porque era donde había una disposición de tierra, donde pudimos encontrar la solución de recursos, de tener el agua adecuada para que estas viviendas cumplan con esas necesidades. Y en los predios que no se contaba con la infraestructura necesaria, el gobernador dijo, si tenemos la tierra hay que garantizar que se vuelva suelo urbano y darle los servicios a través de infraestructura, que a través de la Comisión de Vivienda de COBES a cargo de mi amigo Pedro Fontes y de la Secretaría de Bienestar, se está pues poniendo toda esta infraestructura, lo que es líneas de conducción, cárcamos de bombeo, drenaje y electricidad para estas viviendas. Claro. Oye, Fernando, con todo este dinamismo de tu trabajo que requiere tu posición, pues tu familia debe ser muy empática, yo creo, con tu trabajo, ¿no? Personalmente te pregunto, te acabas de casar hace poquito, Así es. ¿Cómo compaginar, pues, no tantos viajes y todo con el tema familiar? Pues sí es bastante difícil. La verdad es que yo he tenido muchísimo apoyo de parte de mi esposa, a la que le mando muchos saludos y un beso, mi amor. Luisa, la verdad es que ha sido un apoyo crucial. Y sin duda a veces, pues es difícil porque no se duerme en casa muchos de Sí, esos días. Y cuando se llega a dormir, pues llego ya muy noche o me voy muy temprano. Pero al mismo tiempo, cuando publico cosas, siempre me las manda y me dice, qué bonito tu trabajo. ujú, Y lo ha entendido bien y sabe que pues alguien lo tiene que hacer sí. y qué mejor que sea alguien que tenga la sensibilidad para hacerle frente a esas causas de manera responsable. Y creo que así se está haciendo. Por lo Sí. menos se le están echando todas las ganas y el compromiso posible. Me imagino que lo haces porque vale la pena, porque sientes que estás dando un salto cuántico, ¿no? En tu carrera, ¿no? Sin duda, pero también fíjate que es muy motivante que partimos del ejemplo. Ujú. El gobernador Alfonso Durazo no descansa porque tiene una responsabilidad y predica ese ejemplo que hace que a uno cuando esté cansado dices, me está poniendo el ejemplo del gobernador. Ujú. En impulsos de todo índole, energético, de compromiso, de sacrificio, de gestiones, de ir, de venir, de responder, de dar la cara, de soportar, de poner el lomo, ante distintas cuestiones que exige una ciudadanía y un estado como lo que es Sonora, que no es nada sencillo, pero pues es parte de ser un servidor público, ¿no? Y Sí. como tiene pues sus gajes del oficio, sin duda, también tiene cosas muy bonitas. Sí, oye, Fernando, hablando de este tema del gobierno, se te menciona como un posible aspirante a la candidatura a la alcaldía de Hermosillo. Lo he escuchado. ¿Cómo ves esa posibilidad? Pues realmente creo que ahorita, por más que quiero enfocarme en mi trabajo y eso intento, es una pregunta que sale reiteradamente que a veces digo, no sé si me están invitando, me están impulsando al hacer eso, pero creo que los tiempos traerán los tiempos y van a llegar los tiempos de definiciones, van a llegar los tiempos para dedicarse a ello. Ahorita es mucho trabajo el que se tiene y que hay que concentrarse en él. Claro que haciendo notar el trabajo que haga uno, porque se le tiene que informar a la ciudadanía quiénes son sus servidores públicos y que ellos determinen, pues, cuáles consideran ellos que son los mejores en términos de cumplir con su responsabilidad.
para y con la ciudadanía. Creo que esa es la principal métrica en la que se le debe medir a un servidor público. Y en términos de eficiencia, pero ya llegará ese día. Por lo pronto, estamos trabajando en la Secretaría de Bienestar. ¿A ti te gustaría competir por la alcaldía? Pues naturalmente, al ser un hermosillense que ha vivido aquí toda su vida y que ha visto, pues, como todos creo yo, que hay problemas que no se han resuelto desde hace mucho tiempo, pues a quién no le gustaría intentar resolverlos, ¿no? En ese sentido, pues por supuesto que llegado a su momento pues, se reflexionará y se medirán las cuentas y las cuentas que hay y las cuentas que se deberán hacer para aspirar a algo así. Por el momento, estamos bien en la Secretaría de Bienestar y haremos lo que nos diga el gobernador Alfonso Durazo, porque si él nos dio la oportunidad, también está en la responsabilidad el ayudarlo a mantener el barco a flote y dirigirlo a buen puerto. Entonces, ahorita nos concentraremos en el trabajo de la Secretaría. ¿Qué tipo de perfil crees que se necesite para gobernar una ciudad como Hermosillo? Sumamente ejecutivo y dinámico. Y también muy responsable, fíjate, muy responsable porque se trata de atender las causas subyacentes, pero también hacer que lo básico funcione. Es lo que, o sea, ya sabemos por dónde está, ya lo sabemos. Entonces, no se trata de inventar el hilo negro y se tiene que enfocarse en lo que la gente ha estado pidiendo desde siempre, que yo no veo por qué a veces se concentran en hacer las cosas que no están pidiendo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene sus debidas complejidades, porque a veces también creo que se puede juzgar mal a un servidor público por no entender exactamente cómo funcionan las cosas dentro. Sí. Pero pues, ya llegará su momento. Llegará su momento. ¿Eres de Morena? ¿Estás afiliado? Pues naturalmente, ahorita yo soy un servidor público. Trabajo en el gobierno del estado y se trabaja de manera partidista y se trabaja para todas y todos los sonorenses. Uh-huh. Naturalmente pertenezco al movimiento de la Cuarta Transformación. Sí. Pues no olvidemos que tuve el gran honor de coordinar la campaña de 2024, particularmente de enfocar los esfuerzos de nuestra presidenta en el estado. Pues obviamente que pertenezco al movimiento. Sí. Pero como funcionario público no... Ese tienes que ser apartidista completamente. Totalmente. Y más en no ver colores. Y la Secretaría de Bienestar, lo último que puede ver es colores, uh-huh. Porque la vulnerabilidad no distingue tampoco ello. Así entonces, lo que se busca es reducir y erradicar la pobreza extrema y en eso nos estamos enfocando. Claro. ¿Cómo ves tú en las posibilidades para que, o más bien te replanteo la pregunta, ¿cómo se han ido resolviendo las diferentes problemáticas de la gente más vulnerable en el estado a partir de esta administración? Con todo el enfoque necesario y con todo el ímpetu que ha mostrado el gobernador Alfonso Durazo. Fíjate la cantidad de apoyos que hay, pero en múltiples áreas para hacerlo de verdad un fortalecimiento integral a la sociedad y a la población más vulnerable, porque estamos hablando, número uno, de las becas del gobernador Alfonso Durazo. Estamos hablando que nunca ha habido tantas becas, nunca ha habido un presupuesto tan grande para becas en todo el estado. El presupuesto social más grande en la historia del estado. Estamos hablando de las becas, el programa de fortalecimiento económico, el programa de viviendas para el bienestar, que si bien es un programa de la presidenta del gobierno federal, se impulsa a través del esfuerzo del gobernador Alfonso Durazo.
Pronto tendremos el gusto de poder implementar el programa de techos solares. También una de las cosas que ayuda a todos, y fíjate que he estado mencionando que no hay un sonorense o una sonorense que pueda decir que no se vio beneficiada de una u otra manera o en múltiples cosas por el esfuerzo del gobernador Alfonso Durazo. Y te la pongo fácil para que no se discuta, si es que alguien cree que se puede discutir. El subsidio de luz. Todo el mundo fue beneficiado por el subsidio de luz. La clase alta, la clase media y la clase baja. Todos fueron beneficiados por ello. ¿Por qué? Porque se generó un superávit en la producción de energía y se buscó que algo que sabemos que en Sonora es tan imprescindible como lo es la energía, porque es necesaria en todos lados, sí, pero no nos duele igual a los sonorenses que al resto de los estados, porque aquí el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad. Te achicharras. Y como bien lo mencionó el gobernador cuando hizo esa gestión en la Ciudad de México, en el centro, pues no es lo mismo hablar y pensar que se entiende que son 50 grados que vivirlos. Sí. Y pues a los sonorenses eso no nos lo van a contar. Pero también estamos hablando de que las carreteras, el puerto de Guaymas, la planta fotovoltaica, distintas cuestiones que nos benefician a todos, ya sea de manera directa o indirecta. El estado de Sonora viste su calificación en la creación de empleos formales, lidera el país. Y eso genera una vuelta a la economía que hace que haya una prosperidad y una prosperidad compartida, como bien lo dice nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Yo creo que es algo que todas y todos los sonorenses deben de reconocer. Oye, Fernando, una vez que se den los tiempos políticos, le voy a dar un poquito la vuelta a la pregunta, ¿no? Una vez que se den los tiempos políticos, tú vas a reportarte ante el partido para inscribirte, es decir, si todo se encuadra, pues, ¿no? Por ejemplo, para la gubernatura se van a registrar los aspirantes el 22 de junio, ¿no? Hasta ahorita son 6. Sí. ¿No? Pero para Hermosillo, Morena tiene varios aspirantes que, pues también bastante fuertes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Te digo fuertes porque son personajes con mucha presencia hacia el pueblo, hacia la gente, pero además han estado dando resultados, ¿no? Así es. Entonces, ¿tú cómo ves eso? Pues se empezaría naturalmente, como debe ser, con un permiso del gobernador Alfonso Durazo. Por lo que, o en lo que a mí respecta, sin duda tendría que ser bajo su visto bueno, y eso es indiscutible. ¿Todavía no lo has platicado con él? Pues hemos platicado naturalmente como lo es de manera responsable, no adelantada, es decir, como cualquier persona que tiene una carrera, el servicio público también es una, y uno debe pensar responsablemente en su futuro, como se piensa en su formación, en su preparación, en qué sigue. Sí. Eso es sin distraerse del presente, ¿no? Porque también andar de ansioso pensando siempre en el futuro te distrae totalmente tus responsabilidades. Sí. Y hay que hacer esa diferencia, pero también entender la vida prudencia de pensar en el futuro. Yo creo que haces bien en entenderlo así, fíjate, no andar de ansioso, como dices, ¿no? Sí, es que sin duda te distrae y juega incluso en tu contra. Ya no mencionemos que juega en contra de la ciudadanía, eso está de cajón, pero juega incluso en tu contra, porque si tienes cualquier aspiración y estás pensando siempre en el futuro, no vas a dar resultados. Y a quien no da resultados, la gente no lo va a querer y no lo va a aceptar. Claro. Oye, Fernando Rojo, ¿tienes alguna otra actividad aparte de tu trabajo en el gobierno? Es decir, ¿qué otras cosas haces, pues? No, o sea, ahora sí que, como les digo a muchas personas, desayuno, como, ceno y hasta sueño vivienda. De verdad, no. Realmente
pues es una actividad muy demandante. Sí. Muy, muy demandante el ser un servidor público a cargo de la Secretaría de Bienestar. No, no tengo otra actividad. He trabajado en la iniciativa privada. Tengo algunas empresas y actualmente están siendo completamente dirigidas por sus directores y directora general, que realmente yo lo hablé con mis respectivos socios. Yo me tengo que retirar de aquí. No hay manera, no sería en pro de la empresa. Y por supuesto que no sería en pro de un servidor público. No te da tiempo, realmente no te da tiempo. Sí, sí, te pregunto porque no sé a qué horas juegas tochito o a qué horas te dedicas a hacer otras cosas. O sea, tu trabajo te absorbe 100%. Sin duda, creo que el mayor esfuerzo que se hace es para poder tener el tiempo de cumplir con todas las actividades de escritorio, de coordinación, de cumplimiento de reglas de operación, de burocracia, Sí. porque la hay, y darte el tiempo de ir a las colonias, porque el que quiere puede, y si bien será hasta las 7 de la noche, pero es súper importante, porque cuando vamos en el día realmente ya vamos con una agenda. Cuando se va en el día se va a hacer censos, se va a una actividad en específico. Claro que se escuchan las necesidades, pero se va más enfocado en lo que se tiene que hacer. Para ya poder generar una planeación, una recomendación de diferentes modificaciones que se vean de hacer en la agenda, ya se vuelven en otros tiempos. Es decir, en las noches, en cafés, en fines de semana, para saber qué es lo que necesita la ciudadanía. Claro. Pero Oye, pues actividades ahora sí que de manera personal sí. no las hay. El ejemplo perfecto que yo me casé hace un año. Sí. Se me dio permiso para casarse el sábado y estar de vuelta el martes. El martes y date de santo que tuve el lunes y no tuve tiempo de ir a una luna de miel. Sí. Y cosa que pues será para muchos el violín más chiquito, pero para una pareja no lo es. Claro, claro. Es una etapa muy importante y yo estoy agradecido particularmente con mi esposa de entenderlo, porque pues es un tiempo que claro que nos gustaría darnos, pero pues las prioridades con el Estado y con la gente son primero. Para todo hay tiempo, ¿no? Así es. Oye, Fernando, a lo mejor te voy a hacer como última pregunta la que debía haber hecho al principio. ¿De dónde saliste? ¿De dónde salí? Pues fíjate que es una pregunta que me han hecho mucho y me llama la atención y me gusta poderla platicar con compañeros del movimiento para que sepan que, como bien dice el gobernador, tarde o temprano el movimiento es muy generoso. Yo estoy con el movimiento desde el 2017 ya en actividades, o sea, de una manera activa. Ideológicamente, muy probablemente antes, pero en el 2017 me incluyo de una manera ya activa en lo que es pues, el proselitismo. Es decir, un año antes de la elección de López Obrador. Entonces. Así es. Y me tocó estar en casa por casa, a ras de suelo, con una actividad sumamente importante, pero que no te da a lucir, no te da a notar que sucede que, salvo compañeros o compañeras del movimiento te conozcan, pero en la luz pública no eres relevante, no te ven. Pero pasa el 2018. Luego me toca tener una actividad mucho más activa en el 2021 con la campaña del gobernador Alfonso Durazo. Posteriormente participar en la revocación de mandato. ¿Qué hacías en la campaña del gobernador? Pues coordinar una estructura paralela que tuvo bastante éxito, que se utilizó para promover también el tema de la revocación de mandato. Recuerda que le dimos mucha difusión porque es algo que me parece muy responsable, el tema de la revocación de mandato. Ya verán que tarde o temprano vamos a agradecer mucho esa figura, porque además es mantener a la figura más importante del país en términos de políticos y sociales, que es la presidencia de la República,
con un marcaje personal, que es decir, debes de dar resultados y mantener la responsabilidad con la gente y mantener al pueblo contento por medio de poner al pueblo primero. Claro. Y nos tocó participar en ello. Y en 2024, pues me invitan, para mi sorpresa y muchísimo honor, el coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación, los comités de la Cuarta Transformación en el estado de Sonora, en representación de nuestra presidenta, nuestra hoy presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, le coordinaste la campaña en Sonora. Así es, y tuvimos, bueno, la presidenta tuvo las elecciones más exitosas, y en el caso del estado de Sonora, las elecciones más exitosas, si me permites decirlo, que haya habido. Sí. Pues Fernando Rojo de la Vega, algo que me quisieras platicar y que no hayamos abordado en esta charla. Pues realmente que fíjate que lo he pensado mucho en este tipo de conversaciones, que me llama mucho la atención cómo uno intenta de manera responsable respetar los tiempos y el mecanismo, la forma en la que nos relacionamos, ciudadanía, medios, redes sociales, como que se promueve la necesidad de pensar en los tiempos futuros, y que uno también está entre que si él fuera máscaras o hay que respetar la ley, y las dos cosas. Una cosa es decir las cosas de frente, pero también la ley requiere y se debe respetar que se guarden los tiempos. Entonces se vuelve muy curioso esta dinámica, y se cae en lo que se menciona la respuesta del librito, ¿no? Sí. Que no es, fíjate, y nunca me había tocado estar en esta posición. Y creo que es importante que la ciudadanía lo note, que no siempre es precisamente que uno no quiere decir las cosas como son, sino que responsablemente así se deben de hacer, porque creo que todos estamos de acuerdo que la ley se debe respetar. Sí, sí, la ley se debe respetar. Aún sin embargo, como dices tú, la dinámica en la que estamos inmersos te lleva, o sea, te conduce, te empuja hacia una exposición en la que la gente piensa que estás ya compitiendo por algo, ¿no? Y que si incluso lo quisieras decir, no lo debes decir, pero si no lo dices y lo piensas, te pueden interpretar como una incoherencia, entonces se vuelve complejo, ¿no? Sí. Pero yo confío en que se comprende de manera adecuada. Sí, muy bien. Fernando Rojo, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Y gracias. Se comprenderá aún más con este tipo de conversaciones. Te agradezco mucho esta invitación a Tenemos que Hablar. Creo que hablamos bastante bien y me permitiste pues expresar muchas cosas. Te lo agradezco muchísimo. Al contrario, gracias a ti. Gracias, amigos. Seguramente encontraron un ángulo, un perfil de Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar, pero además esposo, hombre político, y lo que sigue, que también seguramente lo veremos más adelante. Gracias, que tengan excelente tarde y no se pierdan el próximo capítulo de Tenemos que Hablar. Gracias. Saludos.